se está viviendo los inicios de la caída de este régimen asesino, sangriento. Como dice el primer libro de los Macabeos, capítulo 3, versículo 19, la victoria no depende de la cantidad de soldados, depende de las fuerzas del cielo. Esta frase es un lema de campaña de Javier Milei. Constantemente la dice cada vez que tiene que pelear una batalla, y vaya que si la gana. Pero el 99% de los cristianos ignora en qué contexto aparece esta frase que dice Javier Milei, que las fuerzas no dependen de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo, en el libro de los Macabeos. Voy a hacer una serie de videos explicando el contexto de esta frase. Te voy a hacer una preview, un tráiler. En el libro de los Macabeos aparece la abominación desoladora, y no tiene nada que ver con lo que interpretó el cristianismo siglos después de Jesús. Los macabeos estaban combatiendo contra el helenismo griego y la interpretación del anticristo que va a aparecer y que los judíos no lo van a reconocer y que se va a revelar y que va a morir son interpretaciones del helenismo griego por los padres de la iglesia. Parece irónico, ¿verdad? Spoiler, eso lo vamos a ver más adelante, pero te hago unas aclaraciones que seguramente no las conocías. Javier Milei, cuando comenzó a gobernar de presidente en la Argentina, fue en su cumpleaños. ¿Y sabés qué era su cumpleaños? Cuando caía Hanukkah. ¿Y sabés qué? En el libro de los Macabeos se desprende la fiesta del Hanukkah. ¿Te pareció interesante? Antes de comenzar de lleno, contexto: el libro de los Macabeos fue traducido junto con otros libros unos 200 años antes de Jesús en lo que se conoce de la Septuaginta, cuando se pidió, el rey de esa época pidió traducir a 70 escribas, los separó y dijo que querían que les traduzca los libros hebreos al griego. Pero para asegurarse de que no hubiese ningún error, los separó a los 70 escribas en diferentes lugares y la copia fue exacta. Y entre esos está el libro de los Macabeos. De hecho, Jerónimo dice que obtuvo una copia en hebreo de los libros Macabeos, aunque ahora está en griego. Como resumen introductorio, contexto: en las profecías de Daniel aparece la estatua de Nabucodonosor con diferentes materiales. La de oro era el rey de Babilonia, la de plata era el imperio medio persa y la de bronce era el imperio griego. El libro de Macabeos, capítulo 1, empieza con Alejandro Magno, que es del imperio griego. Cuando él muere, su imperio se divide en 4, eso está en las profecías, cuando el cuerno se divide en 4. Uno de esos 4 eran los Seleucidas. Los Macabeos van a pelear contra los Seleucidas. Así aparece en el capítulo 1 de Macabeos. Spoiler: los Macabeos, que vienen de una de las 24 órdenes sacerdotales de Aarón, ya que de ahí se desprenden los sacerdotes, y finalmente conquistan al imperio griego, pero en las generaciones posteriores se termina corrompiendo el sacerdocio y se mezcla el sacerdocio con la realeza. Nunca en la Biblia el rey y el sacerdote se mezclaban, siempre fueron separados. De hecho, Dios nunca quiso que hubiese reyes, porque él era su rey y había un sacerdote que los conectaba con Dios. Por eso cuando vino Saúl y Dios dijo: no te desechan a vos y me desecharon a mí como rey. Pero Dios nunca quiso mezclar el sacerdocio con el reinado, y eso es lo que pasa después. Pero me adelanté un poquito. En la tercera parte que le sigue a esta vamos a ver lo que es la abominación desoladora. Por lo que si sos sensible espiritualmente y no te gusta ver sangre, te recomiendo que no lo veas, porque voy a destruir un becerro de oro que tiene el cristiano por casi 2 milenios.